Se dice que un año nuevo, ya sabemos, ¿verdad?, que cada año nuevo tienen ese desfile de las rosas, Pasadena, y dicen que un año a uno de esas carrozas que de repente, mientras que iba caminando el desfile, se le terminó el gas a uno de ellos y detuvo todo el desfile. Y todos tenían que esperar a que alguien llegara con un tanque de gas o varios galones de gas para a lo menos darle suficiente para que pudiera progresar o seguir y hacerse a un lado. Lo que fue un poco chistoso fue el hecho de que la compañía que representaba esta carroza era una compañía de petróleo. Tanto recurso de petróleo y no podían llenar el tanque, ¿verdad? Y lamentablemente así sucede con los cristianos, ¿verdad? Que muchas veces tenemos acceso a una fuente sin igual, ¿verdad?, interminable, y pasamos la vida viviendo en vacío, ¿verdad? Con la aguja en que ya no hay combustible. Estamos viviendo la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y en muchos casos, bueno, en cada caso, honestamente, tarde o temprano se va a ver, va a ser manifiesto, se va a manifestar, va a ser obvio. Y creo que esas son las marcas de un cristiano débil, honestamente. Si la pasamos en vacío, si nunca nos acercamos a la fuente de poder para poder llenar el tanque de nuevo, ¿verdad? Que debe ser como pensamos en el teléfono. Muchos de nosotros nunca nos vamos a dormir sin primero conectar el teléfono para no despertar con un teléfono con la pila vacía, por decir. Eso nunca nos olvidamos. Pero comenzar el día y terminar el día vacío, muchas veces pueden pasar varios y no nos preocupamos de eso. Pero el teléfono, no, la pila siempre está cargada, ¿verdad? Ya no vamos a ningún lugar con nuestro cable, ¿verdad?, con el que cargamos. Porque no podemos olvidar, ¿verdad?, conectar el teléfono. En todo lugar, y tengo dónde puedo conectar esto, ¿verdad? Y tenemos el cable. ¿Por qué no pensamos así con el Espíritu? Y creo que Pablo, una vez más, que representa a un cristiano que está entregado por completo, con todo, y que ha decidido que va a entrar con todo, nos da un ejemplo y nos reta a ser un cristiano que no es débil, porque él no lo fue. Si hay un cristiano que era fuerte, y no porque él era fuerte, porque él mismo dijo que él era débil, y él lo reconocía y que se gloriaba en sus debilidades y todas sus deficiencias, porque reconocía que cuando era débil era cuando en realidad era fuerte, ¿verdad? Porque ahí es donde reposaba sobre él el poder de Cristo. Y pues él era un cristiano fuerte porque él dependía de las fuerzas de Dios, no las de él. Y podemos aprender de él. Y vemos que nos dice, ¿verdad? Podemos una vez más poder leer sus palabras y conocer su corazón y sus pensamientos acerca de cómo debe ser un cristiano fuerte en el Señor. Y vemos aquí en Filipenses 1:12, le dice a los filipenses, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El cristiano fuerte piensa en el progreso del evangelio, siempre. El cristiano fuerte, que es fuerte en el Señor, siempre está pensando cómo puede progresar el evangelio. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué te ha sucedido a ti? Podemos preguntarnos, pues, ¿qué le sucedió a Pablo? En 2 Corintios 11, 23 al 28 nos dice algunas cosas que le pasó a él. Las cosas, dice, que me han sucedido. ¿Qué tipo de cosas, Pablo? Pues 2 Corintios 11, 23 dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos.
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, así judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Fíjese, a pesar de que pasó todo eso físico, lo que sobre él le agolpaba cada día era la preocupación por todas las iglesias, lo espiritual y lo mental, que era una carga bien pesada para él. Y si regresamos a Filipenses 1:12 una vez más, dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué te ha sucedido a ti? Que lo usas como pretexto para comportarte como un inconverso, para reaccionar como un incrédulo, para comportarte como alguien que no conoce de Cristo, para comportarte como alguien que no tiene el Espíritu Santo morando en él o ella. Dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Redundar tiene este significado, dicho especialmente de un líquido: rebosar, salirse de sus límites o bordes por demasiada abundancia. Entonces, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dice, me da más razón. Dice, hay bastantes razones por qué hacerlo progresar el evangelio. Han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dice, no le podemos quitar, no podemos usarlo como pretexto. Dice, es razón para progresar el evangelio. ¿Qué te ha sucedido a ti? ¿Y cómo ha respondido? El cristiano fuerte piensa en el progreso del evangelio, a pesar de lo que le pase. A nadie aquí lo han azotado con varas, a lo menos cuando estabas chico, sí, pero digo de adulto, no. ¿A quién aquí nos han azotado con varas? Nos han apedreado, que hemos padecido naufragio, que hemos padecido cárceles por Cristo, no por tus travesuras. No den testimonio ahorita. Y nos pasan cositas y lo usamos como pretexto. Hermanos, no podemos ser cristianos delicados. Necesitamos fortalecernos en el Señor. No podemos usar la excusa de dificultades, de problemas, ofensas, como razones para comportarnos, hermanos, para comportarnos como inconversos, para comportarnos como incrédulos, para comportarnos como mafia de la iglesia. Hermanos, a veces dentro de la iglesia somos más malos, más impacientes, más cínicos, maltratamos, mal hablamos, nos comportamos como inconversos. Cualquier cosita ya nos tiene ahí como que ya no podemos sobrevivir. Y tengo que dejarles saber cómo está la situación. Y no estoy hablando de que hablamos, no, estoy hablando de maltratar a la gente. Pablo dice, no, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pero ¿qué excusa tenemos nosotros para maltratar o comportarnos como inconversos? ¿Cuándo hay justificación? ¿No creemos que lo que llega a nosotros ha sido filtrado por las manos de Dios primero? ¿O se nos olvidó de esa teología? ¿Se nos olvidó ese aspecto de la cualidad de Dios, de que Él es soberano en el sentido de que Él permitió que llegara a nosotros? Pero muchos de nosotros pasa cualquier cosa inconveniente en el coro, en nuestra clase de escuela dominical, en camino de las clases al coro, en el camino de
de la cafetería al auditorio y ya pensamos que eso nos da licencia para hablarle a la gente como si no conocemos la gracia o como si no hemos recibido el perdón nosotros. Y hacemos nuestros gestos y tenemos, ¿verdad?, nuestra actitud, nuestros tonos, nuestras palabras ásperas, dañinas, que usamos nuestra lengua como espada. Y digo, no somos cristianos fuertes en el Señor. Somos débiles. Pablo dijo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Que el Evangelio es el poder de Cristo, que dependemos de su gracia, que no depende de mí, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino no, es por la gracia, es don de Dios. Que entonces que para progresar el Evangelio, de que demostramos a través de nuestro ejemplo que la gracia de Dios es necesario y que damos gracia a Dios y que demostramos que yo necesito recibir para poder dar, pero porque no estamos recibiendo no podemos dar. Y es por eso que chocamos y llegamos a la iglesia y estamos bien carnales y bien mundanos y bien vacíos. Y le presentamos algo mucho más poderoso y rico que una compañía de petróleo y estamos en vacío nosotros. Y no sabemos cómo comportarnos en el poder de Dios porque no lo conocemos. Si un día fuimos salvos y recibimos gracia y el Espíritu Santo comenzó a morar en nosotros, pero está bien desnutrido en nosotros, no lo alimentamos. Es la razón que sucede esto es porque dependemos de nosotros mismos, no de Dios. No caminamos en el Espíritu, hermanos. Dependemos de nosotros. Hermanos, ese es un cristianismo chafa, barato, que en realidad no se logra nada. Es algo que en realidad estamos intentando de duplicar y manifestar. Y el Señor dice, este no es el cristianismo auténtico. Esto es de esos DVDs que se venden en los callejones. Y de ese tipo de cristianismo estamos tratando de presentar. Que es algo falso. Se ven las cabezas allí en la grabación, parándose para las palomitas. No se hagan como si no saben de lo que estoy hablando. A veces hasta películas cristianas piratas estamos intercambiando, ¿verdad? Pero digo, ese es el cristianismo que estamos viviendo, hermanos, y nos frustramos y ya no queremos ni servir en ministerios porque a esta persona me habla así, me habló así. Y sí, la persona que habló así está mal, pero la persona que no sabe cómo soportar algo tan pequeño así también está mal. Somos tan delicados y sensibles. Nos estamos derritiendo con cualquier cosita y queremos dejar de servir. Y luego decimos, ¿verdad? Es que pues él o ella tiene la culpa. No, tú tienes la culpa porque tú no sabes cómo caminar con el Señor. Y ese no es el cristianismo de la Biblia, hermanos. Si leemos Hebreos capítulo 11 y luego tratamos de comparar la vida cristiana que observamos en la iglesia y lo tratamos de hacerlo cuadrar con Hebreos 11, nos quedamos ahí rascando la cabeza porque decimos, ¿qué pasó en el transcurso de tiempo de cuando se escribió Hebreos 11 a los tiempos en los cuales vivimos hoy? Ya no son los mismos cristianos. Ellos, hermanos, podían soportar tanto y mantener un corazón tierno, sensible y gozoso. Nosotros, ¿verdad? Cualquier cosita no nos permite sentarnos en la banca que nosotros queríamos y ya queremos cambiar de iglesia. Estamos ofendidos y ya no puedo andar con el Señor porque ya estoy molesto. Y esto ya es insoportable. ¿Te han azotado con vara? ¿Te han encarcelado? ¿En realidad te han juzgado falsamente en un tribunal? ¿Cómo podemos comparar el cristianismo de hoy con el cristianismo de entonces? Y todavía con el cristianismo que está por venir, hermanos, donde la persecución en realidad
no lo hemos experimentado nosotros. Tenemos un cristianismo bien light. Pregúntale a los hermanos chinos cómo es el cristianismo allá. De que tienen miedo, ¿verdad? Pero aún así, a pesar del miedo, ¿verdad? Llegan al departamento donde van a tener el culto y cantan en voz quizás más baja, pero tienen sus himnos y cantan con todo corazón, sabiendo que cualquier hermano que entra, el nuevo miembro que se hace parte de la iglesia, en cualquier momento les puede poner el dedo y los puede acusar delante del gobierno diciendo: ellos son cristianos y están reuniendo y no bajo la identificación del gobierno como una iglesia oficial, porque si eres una iglesia oficial hay ciertas cosas que no puedes predicar. El misionero a la China estaba compartiendo de que eso es precisamente lo que sucedió. Un muchacho que llegó a ser parte de la iglesia, de allí, de un edificio donde podían comprar un poquito fuerita de la ciudad, donde podían cantar con más fuerza, ¿verdad? Sin temor de que se iban a ser escuchados. Uno que llegó a integrarse a la iglesia y comenzó a participar en el instituto allí, y él quiso que le dieran permiso a predicar o algo así, y no le dieron ese permiso. Se ofendió y fue y les puso el dedo con la policía. Y nosotros decimos, ¿verdad?, que es insoportable lo que nos han hecho. Y así, hermanos, ya lo usamos como excusa, como para: no, ya no puedo hablar, ya no puedo servir, no, ya no puedo andar, ¿verdad?, con una sonrisa. ¿Cómo puedes creer que voy a andar con una sonrisa como con las cosas que me han pasado? ¿Qué te han pasado? Pues se me ponchó la llanta y luego se molestaron porque llegué tarde a la clase, o se molestaron porque no llegué a la clase. O yo no sé, o quizás porque no estaba preparado, yo no sé. Pero lo que estoy diciendo es: quizás somos más responsables por lo que nos está pasando que lo que queremos aceptar. Pero nunca es nuestra culpa por lo que nos ha pasado. Nunca es nuestra culpa que somos carnales. Nunca es nuestra culpa que somos deficientes en el poder de Dios. Nunca es nuestra culpa que no hemos caminado con el Señor. Nunca es nuestra culpa que no abrimos la palabra de Dios. Nunca es nuestra culpa que no pasamos tiempo en la oración. Nunca es nuestra culpa que yo no puedo perdonar al hermano. Nunca es nuestra culpa. Siempre la culpa la tiene alguien más. Y la realidad es que no importa el evangelio ni vivirlo. No podemos ser cristianos de cera, pero tampoco de piedra. Tenemos que ser cristianos de corazón de carne y espíritu de Dios. Y esa es la realidad. Nuestra dependencia no es de nadie más, sino que de Dios y de su espíritu. Y dice una vez más Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Y por qué no progresas el evangelio tú? ¿Por qué es tan fácil darle la espalda a Dios? Y luego nos actamos y decimos que amamos a Dios, cuando damos una falsa imagen y representación de Él. El evangelio para muchos de nosotros ya no es importante. Yo conozco a personas que antes tenían un corazón para el Señor y ya no lo tienen. Algunos, el dinero tomó ese lugar. Los sueños ahogaron el lugar del evangelio en sus vidas. Los sueños de lograr ciertas cosas. Eso es lo que me encanta de Pablo. Pablo dijo: mira, no me importa que si estos predican, ¿verdad?, con otros motivos, con que se predique el evangelio. Y aunque quizás están tratando de aprovecharse el hecho de que yo estoy en prisión, en cárcel ahorita, y están tratando de tomar ese o llenar ese vacío que yo dejé porque yo estoy en la prisión, en lugar de allá afuera predicando. Y quizás, ¿verdad?, no me pueden invitar a predicar en las otras iglesias que ayudé a establecer. Pero está bien si se mete allí a predicar el evangelio, y quizás, ¿verdad?, él quiere tomar mi lugar y recibir mi fama, pues que se lo tome. En realidad no me importa, porque para mí lo que es importante es el evangelio. Pero para muchos de nosotros, hermanos, ya el evangelio ya no es importante. Y es por el evangelio la razón por la cual estamos aquí, cada uno de nosotros. El evangelio.
Versículo 13 dice, de tal manera, bueno, regresando a 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El cristiano fuerte es más estricto con uno mismo que con otros. ¿A qué me refiero? Mire, él estaba en la prisión mientras que él estaba escribiendo esta carta. Pero dice, mira, aún el hecho de que yo estoy en la prisión lo quiero usar para progresar el evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes o manifiestas en Cristo. Que mis prisiones en Cristo son, que la gente ve que yo soy preso de Cristo más que preso de los romanos. Que los romanos quizás tienen ciertas reglas para mí y sobre mí, pero la realidad es que eso no me afecta, no me impide, no me perjudica, porque en realidad los límites que yo he puesto sobre mí mismo en el nombre de Cristo, para agradar a Cristo y para representar a mi Cristo, en realidad yo soy más estricto conmigo mismo que en realidad que lo que pueden ser los romanos conmigo. Los romanos me quieren limitar y me quieren hacer difícil la vida. No se preocupe, a pesar de que me azoten, a pesar de que me hagan cualquier cosa, los límites que yo tengo sobre mí en el nombre de Cristo son más estrictos. Así que he decidido y tengo la convicción que yo voy a responder en el poder de Cristo a pesar de cualquier cosa que me haga el romano. Soy preso de Cristo. Y lo que Cristo espera de mí es mucho más que cualquier romano me puede demandar o exigir de mí. El romano me quiere quebrantar, me quiere romper, me quiere doblegar, me quiere hacer quizás comportarme o confesar algo que va en contra de mi Cristo. Pero mi Cristo, lo que Él pide de mí, yo me voy a someter a Él. Hay la historia de un soldado americano, Zamperini era su apellido. Él ya falleció. Hicieron una película de él y que era preso por varios años en Japón. Y aunque la película no lo dice, pero el libro acerca de él sí lo dice, acerca de que él fue salvo. Y su fe en el Señor es lo que lo mantuvo firme. Y había un japonés, un soldado de los japoneses que lo quiso quebrantar en espíritu, quiso quebrantar su espíritu, pero él permanecía fuerte en el Señor y no lo podía hacer que se sometiera a él, porque era sumiso a Cristo. El poder de Cristo sobre él era mayor que el poder del japonés sobre él. Y tan fácilmente dejamos que la gente tenga un poder que nos hace responder con nuestra carne, con lo más feo que podemos ofrecer. Y demostramos que, mire, ese es el espíritu de un fariseo. El fariseo es más estricto con los demás que con uno mismo. Es mucho más misericordioso con uno, el fariseo, que con los demás. Es mucho más estricto con los demás, pero muy misericordioso con uno. El cristiano fuerte es más estricto con uno que con los demás. Esperas más de ti que los demás. Ese es el espíritu de un cristiano fuerte. Muchos de nosotros tenemos un espíritu de fariseo, que, hermanos, les damos la espalda a alguien en el momento que caen, porque tú tenías una percepción, expectativa más alta de ellos, y olvidas que tú has caído también, y olvidas que tú has fallado también. Y muchas veces somos mucho más suaves y misericordiosos con nosotros mismos que con otros. No eres estricto con otros. Perdón, no eres estricto contigo, eres muy estricto con los demás. Y Pablo dijo, no, es al revés. Yo soy más estricto conmigo. Yo soy preso de Cristo. Yo soy su esclavo, siervo del Señor. Así que lo que me quieren hacer estos carceleros no es nada, porque yo ya soy preso de Cristo. Este carcelero, ¿verdad? En Filipos lo azotó y lo metió en el lugar más profundo, más al fondo de la prisión.
hay un terremoto, se abren todos los lugares allí donde estaban encarcelados y pues el carcelero pensó, ya se me van. Pero ahí se ve que era más sumiso a Cristo que a la cárcel. Pablo, porque él no salió, no huyó. Dijo, no, yo quiero progresar el evangelio, quiero que se vea el evangelio en mí. Y permaneció. Y así va a quitar la vida al carcelero. Y dice Pablo, no te quites la vida. Aquí estamos, no nos hemos ido. Y es cuando responde el carcelero, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Él dijo, wow, esto es increíble. Pero nosotros con mucho menos respondemos mucho peor. ¿Por qué? Porque somos cristianos débiles. Y luego nos queremos, y luego todavía tenemos una arrogancia para querer justificarnos. En lugar de nomás decir, sabe que la regué. No queremos decir perdóname. No queremos decir, verdad, lo he regado. No queremos reconocer las áreas en las cuales hemos fallado. ¿Por qué? Somos muy orgullosos porque no estamos llenos del Espíritu. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, manifiestas en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Los que están aquí donde me van a juzgar y aún los que están afuera han escuchado de mí de que mis prisiones en Cristo han sido manifiestas. Oye, pero ¿por qué no habla como los otros presos? No, porque él es preso de Cristo. Pero a lo que yo sé nadie lo conoce aquí en esta prisión, no, pero él es preso de Cristo. Mis prisiones en Cristo. Soy preso de Cristo, así que mis expectativas de mí mismo serán mayor que de cualquier otra persona. El cristiano fuerte es gobernado, fuerte en el Espíritu, es gobernado por el Espíritu, no por la circunstancia. Y yo sé que lo hemos repetido ese hecho bastantes veces. Y muchas veces usamos, ¿verdad? Es que no pude cumplir con mi responsabilidad con Cristo porque hubo esta oportunidad. Y si tienes que aprovechar una oportunidad con abandonar a Cristo, no es una oportunidad. No es una oportunidad. Por eso dice Pablo en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, que vayas creciendo en las fuerzas de Cristo. 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, somos soldados. Entonces debemos, hermanos, esto nos debe retar. Y quizás no estamos allí, pero nos debe de retar de que ningún soldado debe tener mayor orgullo de ser soldado de un país que uno que es soldado para el Señor Jesucristo. Que nos debe dominar, ¿verdad? De que tenemos que a lo menos reconocer que tenemos que crecer en la disciplina personal, porque el soldado tiene que ser disciplinado. Que el soldado tiene que despertarse a cierta hora. El soldado es identificado por su vestimenta, ¿verdad? El soldado sabe que tiene que cuidarse, tiene que cuidar de su cuerpo. ¿Por qué? Porque él es soldado y va a tener que caminar, correr largas distancias. Pero nosotros somos soldados y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Y tenemos, hermanos, estaba leyendo acerca de un libro que habla de otro libro que habla acerca del valor del dormir. ¿Sabe qué? Me lleno de convicción. Porque honestamente es una área en la cual yo estoy fallando, pero bastante. Y es interesante qué tan necesario es dormir. Por supuesto, debemos de cansarnos, ¿verdad? No nomás dormir, pasar todo el día dormido. Pero debe de reposar de algo el cuerpo, ¿verdad? Pero debemos de dormir que a lo menos 7, 8, 9 horas. No me acuerdo la última vez que yo dormí 8, 9 horas. Pero el cuerpo necesita recuperarse. Algunos están viendo como que lo hacen seguido. Amén, adelante. Aunque no sea 12, 13 horas tampoco, ¿verdad? Pero es necesario para recuperarse. Pero dice, ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida, no es distraído, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Que no nos enredamos porque queremos agradar al que nos llamó, nos tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, pero tiene que luchar. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Que me disciplino porque espero más de mí que lo que espero de los demás. Así que yo necesito, hermanos, dominar mis pensamientos. Yo necesito hacerlo. Y cuando reconozco que me he desviado mis pensamientos, hermanos, tenemos que regresar a enfocarnos en el objeto correcto, que es Cristo. Y reconocer, hermanos, yo entiendo que quizás usted no predica, ¿verdad? 2 o 3 veces a la semana, así que no siente quizás esa necesidad de que no, yo tengo que pasar tiempo con el Señor. Pero digo, usted es igual de responsable que yo a pasar tiempo con el Señor a solas, igual que yo, porque usted no sabe las oportunidades que quizás está perdiendo y no está aprovechando por no responder espiritualmente a situaciones y no permite que otros vean a Cristo en ti. Digo que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, manifiestas en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, que se deben ver las prisiones. Y no solamente, hermano, en su apariencia, sino en su actitud y comportamiento y tono y palabras. Que muchas veces, hermanos, como dicen, ¿verdad? Le ponen lipstick a un puerco, sigue siendo un puerco. No nomás porque nos adornamos, pero nos comportamos como un demonio, no te hace más espiritual. O espiritual quizás, pero de otro espíritu. Que debemos de comportarnos y actuar y tener los tonos y actitudes de alguien que en realidad es espiritual, porque está reflejando lo que ha recibido de parte del Señor, la gracia. El cristiano fuerte es más estricto con uno mismo. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Las prisiones a las cuales me quieren exponer ellos no se comparan a mis prisiones. Yo soy más duro conmigo mismo que lo que ellos pueden hacer conmigo. Así que no me van a quebrantar, porque Cristo ya me quebrantó. Yo estoy roto delante de Él. ¿Son manifiestos tus prisiones? ¿Eres gobernado por el Espíritu o por tus sentimientos? ¿Eres débil o eres fuerte en Cristo? Hermanos, no debe ser porque es que mire, venimos de una cultura. Lo digo porque lo he visto en mi cultura, obviamente, que pensamos que y es muy importante reconocer la línea. Yo no soy más hombre porque si humillo a mi esposa, eso no me hace más varonil. Porque ahora estoy tratando de vivir en mis fuerzas, que demuestro paciencia y gracia. No estoy diciendo que siempre lo hago, pero cuando no lo hago yo estoy mal. Que debo de manifestar, y déjeme decirle, bueno, ese va a ser el próximo punto, pero yo tengo que enseñarle a mis hijos cómo ser hombre con darle un ejemplo, pero tengo que también reconocer que con maltratar a mis hijos no lo voy a hacer más varonil. Sí los debo retar, pero no maltratar. Hay una diferencia. Y muchas veces en nuestra cultura pensamos que con maltratarlos vamos a ser los hombres, y lo que ha sucedido en muchos casos, hermanos, hemos perdido la relación con nuestros hijos por maltratarlos. Párate, eres hombre y no chilles, hombre. ¿Y tú crees que van a querer hablar contigo después? No. Y no lo vas a hacer más hombre, lo vas a hacer más violento. Y va a maltratar a su mujer, porque piensa que así se solucionan los problemas. Eso no es hombre, eso es cobarde. Porque te pones con los más débiles, con la mujer y con los niños. No tengo ningún respeto con cualquier hombre que se pone con una mujer y los niños. No es hombre, en realidad es cobarde, es una niña.
Y honestamente no tengo nada de respeto, nada de respeto. Sea hermano o no, nada de respeto. Porque no tiene ningún negocio poniéndose con alguien que sabe que puede dominar. Póngase con alguien igual de fuerte, igual de tamaño y a ver cómo le va. La mayoría de ellos necesitan un arma para poder demostrar lo valiente que son. No lo son. ¿Quieres criar a un hombre? Dale el ejemplo de lo que es un hombre. Es trabajador, es paciente, instruye, invierte tiempo, ¿verdad? Da el ejemplo y es lo que vemos en el próximo punto, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El líder da ejemplo. El papá le da el ejemplo. El marido le da el ejemplo. Eres más estricto contigo que con ella. Esperas más de ti que de ella. Muchas veces, hermanos, queremos que ella sea, ¿verdad? Tú debes ser. No, tú debes ser. ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no se pueden hacer algo? ¿Por qué no te pueden hacer algo tú? Muchas veces queremos exigir y somos muy misericordiosos con nosotros mismos. Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Yo estuve adelante dando el ejemplo. El cristiano fuerte piensa en otros, fuerte en espíritu, piensa en otros. Que tengo la habilidad de hacer ciertas cosas, pero no me da el derecho, más bien, dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Verdad? Quizás, hermano, yo puedo tomar una soda porque a veces las venden, ¿verdad? Esos root beers que parecen de cerveza. Puedes hacerlo. ¿Conviene? No. Pero te pones ciertos límites a ti mismo. ¿Por qué no quieres ser piedra de tropiezo? Te pones a pensar cómo, si alguien me ve y me escucha maltratando a otro hermano, nomás porque, no sé, no tenía la puerta sin llave cuando yo llegué. ¿No crees que esos niños te van a ver y luego te vas a poner ahí enfrente a enseñar el amor de Cristo, la paciencia y el fruto del Espíritu? Qué hipocresía, qué contradicción. No te van a hacer caso. Si tú maltratas a un niño en tu clase como maestro y luego te molestas porque no cambian, ¿cómo van a querer cambiar si tú no has cambiado en primer lugar? Tú tienes que tener tus prisiones que sean patentes delante de ellos, que vean, él se restringe, así que yo voy a aprender a restringirme yo también. Ustedes conocen la historia de cuando bañaron a ese americano con la cerveza y quedó bien bañado. Y yo esperaba que iba a comenzar pleito porque a eso estaba acostumbrado yo. La razón que me impactó tanto, yo tenía 18, 19 años, que ya son poquito tiempo que ha pasado. Pero la razón que me acuerdo de ese momento es porque él respondió él se restringió, él tenía unas prisiones para él mismo. Dijo, yo cobré ánimo con sus prisiones. Él se limitó. Él no respondió como yo estaba acostumbrado a ver a la gente responder, a humillación. Y nadie aquí ha sido bañado con cerveza, pero muchos han respondido mucho más peor de cómo debería de responder ese americano ese día. Y la razón que no impactamos como ese americano me impactó a mí es porque no estamos respondiendo como ese americano respondió. No nos queremos humillar. Queremos humillar. Hermanos, no queremos humillarnos. Estamos bien orgullosos y bien fuertes, no en el Señor. No nos queremos humillar. Queremos arreglar los problemas a nuestra manera. No tienes prisiones, no conoces prisiones. Y por eso tú no animas a nadie. No cobran ánimo con tu ejemplo. Tú quieres llegar a un lugar y faltar a la iglesia, tú vas. No tienes prisiones. No piensas cómo va a afectar a otros. No piensas cómo va a afectar tu esposa, tus hijos.
No te importa tu ejemplo, porque tú quieres hacerlo. Todos no cobran ánimo en el Señor con tus prisiones porque no existen. Hermanos, el cristiano fuerte piensa en otros. Cobraron ánimo. Yo quiero animar a otros. Yo quiero animarlos. Hermano, hay cosas que fallamos como seres humanos. Pero hermano, muchas veces, a veces no pensamos en realidad. Quizás usted se quiere quejar de mí y se acerca a uno de mis hijos a quejarse de mí. Usted está mal, porque usted no sabe cómo ha afectado a mis hijos con decirles. Usted está bien mal. Usted no sabe el daño que está haciendo con hacer eso. Me gustaría decir que nomás estoy diciendo un ejemplo de ahí nomás de teoría. No es cierto. Lo han hecho con mis hijos para quejarse de mí. Eso duele, hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo voy a progresar, voy a avanzar, pero déjeme decirle, cuando alguien habla del papá de alguien más, eso se queda en el corazón por mucho tiempo, quizás para siempre. Tenga cuidado lo que usted hace, porque a veces noto que no hay prisiones, no tienes límites, pero tampoco no eres un cristiano fuerte, un cristiano débil. Necesitamos cristianos fuertes. ¿Tiene algo que quejarse? Quéjese conmigo. Está bien, yo estoy suficiente grandecito para poder soportarlo, honestamente. Pero no vaya con alguien más. Déjenme preguntarte, ¿eres un cristiano débil? Porque si lo eres, estás dañando la iglesia de Dios. Lo estás haciendo. No eres el cristiano que debes ser. No es el cristiano que puede ser. Eres un cristiano débil. Hermano, ¿qué podría suceder si tú decidieras caminar con Cristo? Estamos tan llenos con el mundo que ya no hay lugar para el Espíritu de Dios. Lo que sobreabunde y lo que está redundando es el mundo de nosotros, no el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del mundo en muchos casos, para el progreso de la mundanidad, para el progreso de la carnalidad. No necesitamos más eso. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Eso se puede hacer en casa, eso se puede hacer en el mundo. No, hermanos, necesitamos que progresar el Evangelio. Ayer vimos un vistazo de lo que puede suceder si tomáramos más tiempo para el Evangelio. Miraríamos más fruto en este lugar. Pero hermanos, hay una gran responsabilidad que tenemos y que cae sobre nuestros hombros, en nuestras casas, en la iglesia, en nuestros ministerios, en escuela dominical, en todo lugar, a que progresemos el Evangelio. Estás delante de esos niños que son moldeables todavía. No dañes la imagen que tienen de la iglesia y de Cristo. No dañes, porque muchos ya nunca van a regresar. Nunca. Compórtate como un cristiano que ama al Señor y se preocupa de las almas y que se restringe por amor de Cristo y los hermanos, que se restringe. No, mejor no lo digo, mejor no lo hago. ¿Eres un cristiano débil? El cristiano fuerte en Cristo piensa en el progreso del Evangelio. El cristiano fuerte en Cristo es más estricto con uno mismo que con otros. Y el cristiano fuerte en Cristo piensa en otros. Es así. Tus prisiones. ¿Cuáles son tus prisiones? Y no porque lo quieres imponer en todos los demás, de que no tienes que tener prisiones, en el sentido de que, ¿verdad? Yo me restringo, tienes que restringir. Deja que el Espíritu de Dios obre. Pero tú restríngete entonces. Gloria a Dios. Que sean patentes las prisiones de Cristo en ti, para que otros cobren ánimo y quieran acercarse al Señor por tu ejemplo, no alejarse del Señor por tu ejemplo. Queremos siempre
Hermanos, no en teoría, sino en hecho, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor,